Dios bendiga a la congregación presente, Dios bendiga a nuestros hermanos que nos siguen a través de las redes sociales. Hoy en este día domingo estamos aquí en la ciudad de Guernica, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Tenemos la fe que nos escuchan en otros países. Hermanos, estamos en la presencia de Dios una vez más en este día para engrandecer su santo nombre, para darle la gloria, la honra y la alabanza a Él, porque de Él se merece toda gloria, toda honra y alabanza. Él se merece de parte de nosotros que le adoremos, le demos la gloria que Él se merece. Por eso estamos en esta noche en este lugar, para engrandecer su santo nombre y también para escuchar su palabra y ponerla por obra, para guardarla aquí en nuestro corazón y que ella pueda dar mucho fruto a través de nosotros, que pueda dar muchos frutos. ¿Frutos para qué? Frutos para poder ganar almas para el reino de los cielos, porque de eso se trata el Evangelio. Cristo vino aquí a la tierra a predicar las buenas nuevas, a predicar el Evangelio de salvación, para que las almas no se pierdan, mas tengan vida eterna. De eso se trata el Evangelio. Todo lo demás viene añadido, las bendiciones y todo lo que usted quiera, pero lo más importante aquí es que el alma no se pierda. Amén. Vamos a ir a la palabra en esta noche. Vamos a abrir la Biblia en Ezequiel 3, versículo 16. 3, versículo 16. Gloria a Dios. Ezequiel 3, versículo 16. Gloria a Dios. ¿Qué dice el título? El atalaya de Israel, dice el título, ¿no? La Biblia dice en Ezequiel 3, versículo 16: y aconteció que al cabo de los 7 días vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío: de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Si el justo se apartare de su justicia e hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá. Y sus justicias que había hecho no vendrán en memoria, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si al justo amonestares para que no peque y no pecare, de cierto vivirá, porque fue amonestado, y tú habrás librado tu alma. Gloria a Dios. La palabra del Señor, hermanos, hablando al profeta Ezequiel. La Biblia dice y cuenta, dice que Dios, ¿quién lo eligió a Ezequiel? Dios Padre eligió a Ezequiel. ¿Y qué le dijo? Te he puesto por atalaya. Te he puesto. Él dice que a cabo de los 7 días vino palabra de Jehová y le dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte, le dijo Dios. Le llamarás la atención, los amonestarás de mi parte. Oirás palabra de mi boca, le dijo Jehová Dios a Ezequiel, y los amonestarás de mi parte.
Y él estaba diciendo, cuando yo dijera al impío, o sea, al hombre de mal camino, al hombre de maldad, de cierto morirás, y tú no le amonestares, ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva. El impío morirá por su maldad, pero su sangre la demandaré de tu mano. Dios le estaba diciendo a Ezequiel, mira, que te he puesto por atalaya, te he puesto para que tú hables las palabras que salen de mi boca, para que le hables al pecador, para que se arrepientan de sus malos caminos. Si tú le hablas y tú le dices que se arrepienten de su mal camino y aquella mala persona se vuelve a mí, entonces habrás librado tú tu alma. Pero si el impío se aparta y muere por causa de su maldad y de sus pecados, y tú no le hablas, yo voy a demandar de ti la sangre de aquel impío. Estaba jodida la cosa, estaba bastante complicado, pero Dios le había dado un mandato a Ezequiel, que él tenía que hablar la palabra que salía de la boca de Dios, y le dio una orden que él tenía que hablar de lo que Dios le decía que hable, que no tenga miedo, sino que hable. En todo caso, a quien tenía que tener temor Ezequiel era Dios, Jehová Padre, porque le estaba diciendo, mira que si tú no hablas, te lo voy a demandar a ti. Tú vas a ser culpable si tú no le enseñas que se tienen que apartar de sus malos caminos. Eso ya estaba en el tiempo antiguo, antes que venga Cristo. Encima de sí dice la palabra, pero si tú lo amonestas al impío y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Simplemente él tenía que hablar lo que Dios le había mandado. Y después la decisión pasaba por las personas, si querían hacer lo correcto o querían hacer lo incorrecto. Como hoy, exactamente como hoy. Dios hoy nos ha elegido a nosotros, ¿para qué? Para que hablemos de su palabra. ¿Fue para eso, sí o no? ¿Para qué lo eligió a los 12 apóstoles de Jesús? Los envió a predicar las buenas nuevas, a predicar el evangelio de salvación, de arrepentimiento de pecado, que anuncien. Y donde no lo recibían, ¿qué tenían que hacer? Sacudir sus pies e irse. ¿Sí o no? Así dice la palabra de Dios. Y era lo que Dios le había mandado a Ezequiel, que él hablara, que sea la atalaya de Israel y que le anuncien lo que estaba mal, que le diga a las personas que estaban haciendo lo incorrecto que eso estaba mal, que no lo hagan. Y estaba en las personas si querían oír o no, si querían obedecerla o no. Aquel que obedecía libraba su alma de la muerte. Entonces la Biblia claramente también decía, Dios le dijo a Ezequiel que si el justo se apartare de sus caminos, una persona que practica la justicia, se apartare de su justicia y hiciere maldad y pusiere yo tropiezo delante de él, él morirá porque tú no le amonestaste. En su pecado morirá, y su justicia que había hecho no vendrá en memoria, pero su sangre la demandaré de tu mano, Ezequiel. Si alguien que hacía lo correcto, si alguien que hacía lo bueno se aparta y hace mal, peque contra mí, y tú no le llamaste la atención, yo lo voy a demandar de ti, porque no me voy a acordar de lo bueno que hizo en el pasado, lo voy a condenar por el pecado que está cometiendo. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Por eso ya no tenemos que decir más, yo antes oraba, yo antes ayunaba, yo antes. Es ahora, es hoy. No podemos vivir del pasado, de lo que hacíamos antes. Tenemos que vivir del presente y hacer la voluntad de Dios todos los días de nuestra vida. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? La Biblia dice, hermanos, que Dios le iba a demandar, de la mano de Ezequiel le iba a demandar por cuanto él no había hablado. Por eso no era fácil ser el profeta, hermanos. Ser profeta en este tiempo me parece que es muy fácil. Muchas flores, muchas bendiciones, es lindo. Todo el mundo ama al profeta de hoy.
Si fuera el profeta que Dios había mandado, hermanos, el profeta que Dios había levantado tenía que hablar lo que Dios le mandaba. Y no era muchas veces muy agradable escuchar lo que el profeta tenía para decir al pueblo. ¿Y sabe por qué no era agradable? Porque el pueblo era rebelde. Porque si el pueblo era, hermanos, obediente a Dios, no hacía falta que Dios mande a un profeta a hablar. Pero Dios mandaba al profeta a hablar porque estaban fuera de sus caminos haciendo maldades, apartado de la voluntad de Dios. Y por eso venía el profeta de Dios a anunciar, a decir: apártense de sus malos caminos, porque viene la ira de Dios. Entonces, hermanos, aquí Dios había escogido a Ezequiel, lo puso por atalaya de Israel, para que hable la palabra de Dios, para que hable lo que dice la boca del Dios vivo. Hoy, la boca de Dios que nosotros conocemos, primeramente es la palabra inspirada por el Espíritu Santo de Dios. Es la palabra de Dios. Y Dios nos ha levantado a cada uno de nosotros, ¿para qué? Para predicar su palabra, para anunciar de Cristo, para hablar del Señor Jesucristo, para hablarle a los pecadores, decirle que se aparten de sus pecados, que dejen la idolatría, que dejen la hechicería, que dejen las maldades, que dejen los celos, que dejen los pleitos, para decirle al justo que se santifique más aún todavía, para hablar lo que el Señor quiere. Tenemos que hablar, porque para eso el Señor nos ha levantado y nos ha puesto, para que hablemos de su palabra, para que anunciemos el reino de Dios, sea a quien sea, hermanos. A quien sea, nosotros tenemos que hablarles del Señor. Si nos dan la oportunidad de presentarle a Cristo, tenemos que presentárselo tal como es, con la verdad. Con la verdad, decirle la verdad de Jesucristo. No, pero no le quiero ofender. Pero no, si yo le digo esto, tenemos que decir la verdad, porque la verdad hace libre. Tenemos que decirle a nuestra familia católica que ningún idólatra entrará en el reino de los cielos. Tenemos que decirle a nuestros familiares que adoran estatuas. Aquí dice en la Biblia que nadie puede adorar a estatuas, como dice la palabra del Señor. Aquí en la tierra, ni debajo de la tierra, ni en el cielo podemos adorar a imágenes, solamente al Dios vivo. Pero con mucho amor y con mucho respeto, no contendiendo, sino enseñándole la palabra del Señor. Amén. Entonces, hermanos, cuando nosotros nos presentamos y predicamos el Evangelio de Cristo y hablamos de la palabra de Dios, para eso Dios nos ha llamado, para que defendamos la causa del Señor. Porque tú dirás, solamente al pastor Dios le va a pedir cuenta por su pueblo. A todo lo que estamos aquí Dios nos va a pedir cuenta. A todos. A mí y a usted también. Porque seguramente usted ha tenido la oportunidad de hablar de Cristo a alguien. En el colectivo, en el trabajo, a un familiar, a alguien se le presentó y usted tuvo la posibilidad de decirlo: esto no es la voluntad de Dios, y usted se cayó la boca. O no, o habló. Y si habló y le dijo: esto no es sagrado de Dios, bienaventurado va a ser, por más que la persona no acepte o acepte. Mejor se acepta, porque va a tener una perlita en la corona de vida eterna. Dios le va a dar recompensa por las almas que usted gane, por las almas que usted predique. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Entonces, hermanos, de eso se trata el Evangelio de Cristo, de hablar la grandeza de nuestro Señor. Y a Ezequiel le había dicho: mira que te he puesto por atalaya, habla las palabras de mi boca. Y si el pecador, el impío, se vuelve de sus malos caminos, has librado tu alma, le dijo Dios. A él le estaba diciendo: has librado tu alma, Ezequiel, pero mira que si tú no le hablas y él se pierde en su maldad, te voy a pedir cuenta a ti. Por eso que aquí predicamos y predicamos y predicamos contra el pecado, y tocamos y tocamos, y no nos cansamos de repetir cuál es la voluntad de Dios. Le guste a quien le guste.
El evangelio es esto, hermano, no hay otra cosa. El evangelio no es, hermano, para pasar un momento agradable, motivacional, que sintamos. El evangelio es hacer la voluntad de nuestro Dios, es matar la carne día tras día. Los deseos terrenales y mundanos tienen que morir. Y si vive la presencia de Dios en nosotros, nos llenamos de su Espíritu Santo, nos gozamos en su presencia, nos gozamos en su doctrina, nos gozamos, hermanos, en los estatutos de Dios. No es una carga, es una bendición. No es una carga, es algo precioso, es algo, hermano, maravilloso. Pero solamente los espirituales pueden entender esto. El que vive en el Espíritu puede entender estas cosas. El que se aparta del mundo para vivir para Cristo. ¿Pero qué sos, extraterrestre, pastor? ¿Acaso no estás en el mundo? Estoy en el mundo, pero no pertenecemos a Él. No pertenecemos a este mundo. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. ¿Por qué no hacemos las cosas que están en el mundo? Hacemos las cosas que a Dios le agrada. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? En Hechos de los Apóstoles, la palabra de Dios dice en Hechos 5:17, la Biblia dice: entonces, levantándose el sumo sacerdote y todos los que estaban con él, esto es, la secta de los saduceos, se llenaron de celos y echaron mano a los apóstoles y los pusieron en la cárcel pública. ¿Por qué pusieron en la cárcel pública a aquellos saduceos celosos a los apóstoles? ¿Por qué se pusieron celosos? Porque estos apóstoles estaban predicando la palabra de Cristo Jesús. Estaban anunciando el evangelio de Jesucristo. Y los saduceos se pusieron celosos, llenos de celos. Echaron mano a los apóstoles y lo pusieron en la cárcel pública. Mas un ángel del Señor, dice la Biblia, un ángel del Señor, abriendo de noche las puertas de la cárcel y sacándolos, les dijo: id, y puesto en pie en el templo, anunciar al pueblo todas las palabras de esta vida. ¿Qué le dijo el ángel a los apóstoles? Puesto en pie, levántense y vayan y anuncien la palabra en el templo. Vayan y hablen. Sigan anunciando la palabra de Cristo. Por más, hermanos, que los saduceos, los escribas y aquí los sacerdotes, los fariseos y los saduceos y los sacerdotes no querían escuchar la palabra de aquellos apóstoles y lo encerraron por ello, porque va a haber gente que no va a querer escuchar. No todos van a querer escuchar la palabra del Señor. Le va a parecer un agravio. Y estos eran de aquellos que no estaban de acuerdo con lo que predicaban los apóstoles. Entonces un ángel del Señor vino a abrir aquella puerta de la cárcel y le dijo: pónganse en pie, vayan y anuncien en el templo. Prediquen, sigan predicando la palabra del Señor. Dice la palabra, sigue en el 21: y habiendo oído esto, entraron de mañana en el templo y enseñaban. Ellos tenían que estar presos, pero entraron en el templo a la mañana y seguían enseñando y predicando y anunciando el evangelio de Jesucristo. Y entre tanto vinieron el sumo sacerdote. El sumo sacerdote vino, el jefe, el capo, el que supuestamente hablaba de parte de Dios, el sumo sacerdote, y los que estaban con él, y convocaron al concilio, convocaron a todo, al concilio, a todos los ancianos, se rodearon, y todos los ancianos de los hijos de Israel se reunieron y enviaron a la cárcel para que fuesen traídos. Se reunieron todos y dijeron: bueno, tráiganme a los apóstoles, a Juan, tráiganmelos aquí. Pero cuando llegaron los alguaciles, no los hallaron en la cárcel. Entonces volvieron y dieron aviso.
Fueron a buscar a los presos, pero cuando llegaron se encontraron con una sorpresa, que adentro de la cárcel no había nadie. Estaban ¿dónde? En el templo, siguiendo predicando la palabra del Señor, enseñando lo que el Señor le había mandado. ¿Usted qué haría? ¿Obedecería al ángel del Señor si se presenta? ¿Qué haríamos nosotros? Imagínense, estaban presos por predicar la palabra. Tenés la posibilidad, te abren la puerta y te dice, sal. ¿Qué haría usted? ¿Se arriesgaría a seguir haciendo lo que estaba haciendo para que luego lo agarren de nuevo y lo metan preso? ¿O saldría a correr? Esta es mi oportunidad para escaparme. Porque también podrían ver escapando. También podrían haber dicho, bueno, vayámonos porque aquí nos van a matar, porque aquí no nos están aceptando. Sin embargo, obedecieron y se fueron al templo de nuevo y siguieron hablando. Nadie podía callarlo porque, hermanos, estaban llenos del Espíritu Santo de Dios. Tenían la presencia de Dios en su vida, y a esos hombres no le importaba morir por Cristo. No le importaba quedar preso por Cristo. No le importaba estar tras de rejas por predicar la palabra del Señor. Y a su nombre. ¿Y a nosotros qué nos está pasando, hermanos? Gloria a Dios. Fueron a buscarlo en la cárcel y no estaban. Estaban predicando allí, en el templo, enseñando. Hasta que lo mandaron a traer, lo agarraron de nuevo. Lo agarraron de nuevo y lo llevaron adelante. Pero Dios, hermanos, sabe glorificarse. Dios es grandioso y maravilloso. Dios es tremendo, hermanos. Si Dios estaba con ellos, era por eso que no podían hacerle daño. Cuando uno obedece, hermanos, a Dios, cuando uno le obedece y pone por obra la palabra, si Dios te dice, predica mi palabra, predica la palabra del Señor, sin importar, hermanos, quién escuche o deje de escuchar, o escuche quien se ofenda o no se ofenda. Hay que predicar la palabra del Señor, hermanos, porque es la obra del Señor. La obra es de Dios. La obra es de Dios. Todo le pertenece a Dios. Y si Dios manda hacer algo, debemos hacerlo. Entonces somos verdaderos siervos del Señor. Ezequiel era un verdadero siervo del Señor. Los apóstoles eran verdaderos siervos del Señor porque hablaban sin importar que lo metan preso, que lo maten, que lo persigan. No querían quedar bien con los alguaciles, no querían quedar bien con el sumo sacerdote, con estos saduceos celosos, tampoco quedaban bien con Dios. ¿Y qué pasa en este tiempo con nosotros, con los pastores, con los líderes de este tiempo? ¿Qué está pasando? Que quieren agradar al pueblo, que le dan de comer lo que el pueblo quiere oír, que son palabras que salen de sus pensamientos y de su corazón, no sale de la boca de Dios. No está saliendo de la boca de Dios, está saliendo de su sapienza y de su corazón, no de la boca de Dios. No es inspirado por el Espíritu Santo. ¿Qué está pasando? Quieren ver número dentro de las iglesias, quieren ver riqueza dentro de los templos, quieren cosas materiales, o están buscando la gloria de Dios realmente. Hermanos, ¿te das cuenta que estaban llenos de la presencia de Dios? Porque se quedaron allí enseñando en el templo, no se movieron de allí. Hoy hablando con mi hijo Elías le digo, ¿sabías que en Nigeria están matando cristianos? Están matando miles y miles de cristianos ahora, en este tiempo, ahora, actualmente, en este siglo. En el año 2025 están masacrando cristianos por predicar la palabra, por servirle a Cristo. Lo están matando, atentados terribles. Están viendo niños, mujeres, miles y miles de cristianos están muertos y nadie lo está diciendo. Ser cristiano allí sería bueno, ¿no? Que nos quejamos de tan poca cosa aquí, mire allí no se pueden reunir un grupo a alabar a Dios porque lo hacen volar con una bomba o los persiguen. Entonces, hermanos, ¿estamos dispuestos realmente a predicar la palabra del Señor y hablar su grandeza tal cual dice la Biblia? Vamos a hablar de la boca del Señor, de parte del Señor, le vamos a anunciar al mundo
Que el mundo sea parte de su vanidad. Que el mundo sea parte de la idolatría. Que el mundo sea parte de la vanagloria. Que el mundo deje la mentira y la falsedad, la hipocresía, y se vuelva a Cristo de todo su corazón. Tenemos que hablar, hermanos. Para eso el Señor nos llamó. Y cuando tú hables de parte del Señor, a más de uno no le va a gustar seguro. No creas que todo lo va a escuchar. Son pocos los que oyen la voz del Señor. Es más probable que se levanten contra tu vida. Es más probable que te quieran dañar verbalmente, o te quieran levantarse contra tu vida. Eso seguro van a hacer. Pero si uno escucha, si uno solo escucha y acepta, gloria a Dios, porque vale más que todo el oro del mundo. Un alma que escuche, gloria a Dios, no se canse de hablar la verdad, porque va a dar los frutos. Esos frutos, hermano, en algún lugar Dios lo va a empezar a regar, aquella semilla sembrada. ¿Cuántos dicen gloria a Dios y a su nombre? En Hechos de los Apóstoles 18, versículo 5, la Biblia dice: y cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos de Jesús era Cristo. Pablo estaba, gloria a Dios. Dice que Pablo estaba en Macedonia entregado por entero, gloria a Dios. Entregado por entero, se entregó entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Mesías. Imagínense lo que fuera eso, hermanos. Hablar de que Cristo era el Mesías. Vaya a Israel y diga usted a un judío hoy: Cristo es el Mesías. Hasta el día de hoy hay una controversia terrible allí. Pero Pablo estaba entregado al Señor, testificando de que Cristo era el Mesías, que Jesús era el Cristo. Y él enseñaba y hablaba, pero la Biblia dice: pero oponiéndose y blasfemando estos, les dijo, sacudiéndose los vestidos: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Así de fácil. Estaba entregado enteramente para enseñarle a los judíos. Se entregó enteramente, dejó su tiempo, su vida, y le empezó a hablar a los judíos que Cristo era Jesús, que Jesús era el Cristo, el Mesías. Pero empezaron a blasfemar, empezaron a criticarlo, empezaron, hermanos, a oponer, se opusieron a la predicación y a la enseñanza que Pablo le estaba trayendo. Entonces dice que Pablo se puso en pie, sacudió sus vestidos y le dijo: yo estoy limpio. La sangre caerá sobre sus propias cabezas, porque yo anuncié y ustedes no me escucharon. Estoy libre, he cumplido. Ahora, más adelante, mira a los gentiles. Cumplió su parte, cumplió su rol. Pablo hizo lo que Dios le había mandado a Ezequiel, era hablar de su palabra, hablar de su grandeza, y se lo hizo a los judíos. Los judíos no quisieron escucharlo, rechazaron. Entonces él sacudió sus ropas y dijo: yo cumplí, yo he cumplido. Sacudió su vestido y le dijo: vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora miré a los gentiles. Y saliendo de allí se fue a la casa de uno llamado Justo, temeroso de Dios. Mira a dónde fue Pablo. ¿A la casa de quién? De Justo. Justo porque se llamaba Justo, pero también era un hombre justo porque era temeroso de Dios, dice. Pablo, ¿con quién se fue? ¿A la casa de quién se fue? A la casa de un hombre temeroso de Dios. Un hombre llamado Justo, no se fue a cualquier lugar.
Y la palabra de Dios dice, la cual estaba junto a la sinagoga. Y Crispo, el principal de la sinagoga, creyó en el Señor con toda su casa. Y muchos de los corintios, oyendo, creían y eran bautizados. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas. ¿Qué le dijo el Señor de noche en visión a Pablo? Le dijo, no temas, sino habla y no calles. Gloria a Dios. No temas, habla, no te calles. La Biblia dice, hermanos, porque yo estoy contigo y ninguno pondrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad. Y se detuvo allí 1 año y 6 meses enseñándoles la palabra de Dios. 1 año y 6 meses se detuvo Pablo en otra ciudad donde lo recibieron, donde se convirtió, hermanos, el principal de la sinagoga y toda su familia. Los corintios creyeron también muchos allí. Fíjense, qué controversia, ¿no? Porque él estaba primeramente a los judíos y los judíos no quisieron escucharlo, lo rechazaron. Pero la obra de Dios no terminó allí. La obra de Dios jamás va a terminar, hermanos. La obra de Dios no va a terminar jamás, porque si hay gente que rechaza la palabra, hay otra que la va a recibir. Dice que muchos se bautizaron, muchos creyeron, hasta el principal de la sinagoga creyó con su familia. 1 año y 6 meses se quedó Pablo en aquella ciudad predicando y enseñando la palabra del Señor. En visión vino, hermanos, la presencia de Dios y le dijo, no te calles, no temas, yo estoy contigo, nadie te podrá hacer daño. Qué lindo es poder ser guiado bajo la guía del Espíritu, ¿sí o no? Porque si nos ponemos a pensar en la vida de Pablo, si usted se pone un poco en los zapatos de él, yo creo que el Señor se le habrá presentado en visión, porque él estaría desanimado y triste, porque no es fácil para un predicador, un siervo de Dios, hermano, ir a anunciar el Evangelio y que te lo rechacen. No es fácil, ¿sabía usted? El siervo de Dios se pone triste, no por él, sino por ellos. Y él se habrá ido, dijo, ya está, su sangre, su propia sangre sobre su cabeza, yo estoy limpio, yo ya les hablé, me voy a los gentiles. Se fue. Y cuando él se fue, hermanos, aquella noche, en una noche tuvo una visión. Y yo creo que el Señor se le habrá presentado a él, hermanos, para darle ánimo, para decirle, no temas, porque le dijo, no temas. Se ve que estaba teniendo temor, estaba preocupado, seguramente estaría pensando, ¿cómo me recibirán en esta ciudad? ¿Recibirán la palabra, la enseñanza en esta ciudad? ¿Será que va a ser de bendición o va a ser lo mismo con aquellos judíos? El Señor le dijo, no temas, no te calles, habla, porque yo estoy contigo. Aquí tengo mucho pueblo, aquí está la bendición. Entonces, hermanos, él empezó a hacer lo que Dios le mandó a hacer. Empezó a hablar de la palabra, empezó a predicar y enseñar, y fue de grande bendición, hermanos, porque allí se fundó los Corintios. Allí se bautizaron mucho. Allí, hermanos, hubo una iglesia de Jesucristo. ¿Cuánto dicen gloria a Dios? La obra de Dios no pereció. ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué? Porque se habló de la palabra, se anunció el Evangelio, se anunció, hermanos, al Cristo, el Salvador de la vida, aquel, hermanos, que murió por los pecados del mundo, y todo aquel que lo aceptó y creyó en Él. Cuando digo creer en Él, no digo yo creo en Cristo y me bauticé y ya soy salvo. No, Señor, creer en Él es hacer su voluntad. Si yo creo en Cristo, yo hago su voluntad. Si yo creo en Jesús, yo amo a mi prójimo como a mí mismo. Si yo amo a Jesús, amo a mi Dios con toda mi mente y con todo mi corazón y con toda mi alma. Si yo le creo a Cristo, guardo los estatutos de la palabra del Señor. Porque si no, estoy haciéndome Cristo mentiroso, si no lo guardo, si no lo hago. Digo creer con los labios, pero después con los hechos estoy muy lejos de hacer su voluntad.
y a su nombre. Entonces, hermanos, cuando Silas y Timoteo vinieron a Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación y le decía que Jesús es el Cristo a los judíos, mas no blasfemaron, dice la Biblia. Blasfemaban. ¿Saben lo que blasfeman? Se oponían a la enseñanza. Sin embargo, hermanos, él dijo: listo, está bien, no quieren escuchar, yo me voy, sacudo mi poncho y me voy a los gentiles. Y allí, hermanos, recibieron la palabra del Señor, gozosos, se entregaron, creyeron en el Cristo vivo, creyeron, hermanos, y fueron bautizados, fueron entregados al Cristo. Y este siervo de Dios se quedó allí 1 año y 6 meses enseñándole la palabra de Dios. Pero siendo Galión procónsul de Acaya, los judíos se levantaron de común acuerdo contra Pablo. Los judíos no estaban, no se quedaban quietos los judíos. Se levantaron, se pusieron de acuerdo entre todos y dijeron: vamos contra este. ¿Y qué dijeron los judíos? ¿Saben lo que dijeron? Y llevaron al tribunal a Pablo, lo llevaron delante de un juez, delante de un tribunal para acusarlo. ¿Y de qué lo acusaban a Pablo? Lo acusaban diciendo: este persuade a los hombres a honrar a Dios contra la ley. Gloria a Dios. Este Pablo está enseñando que no honren a Dios, está diciendo él. Este está diciéndole a los hombres que no le honren a Dios con su filosofía, con su enseñanza, porque para ellos Pablo era un blasfemo, Cristo era un blasfemo, todos los apóstoles eran blasfemos, porque iban en contra del Padre. Nunca ellos se dieron cuenta que Cristo era el Mesías, el Hijo de Dios, y que Pablo estaba hablando de parte de Dios. Entonces los judíos fueron al procónsul y le dijeron: a este hombre está enseñando a los demás hombres no honrar a Dios con su enseñanza. En todo caso, lo que estaba haciendo Pablo no era de Dios. En pocas palabras, esto no es de Dios lo que está haciendo este hombre. No es de Dios la enseñanza que está trayendo Pablo. No es de parte de Dios. Qué tan equivocado estaban. Qué presencia de Dios podían tener si no estaba el Espíritu Santo de Dios en su vida. Por eso no podían saber que Pablo sí era un siervo de Dios. No tenían discernimiento de espíritu. Por eso eran hermanos que lo acusaban. Querían hacer una cosa bien, defender a Dios, pero estaban haciendo, hermanos, estaban en desobediencia delante de Dios. Todo lo contrario, iban en contra de la voluntad de Dios. ¿Por qué pasaba eso? Porque no aceptaron las buenas nuevas, porque se quedaron con la ley de Moisés. Se quedaron, hermanos, con el Antiguo Testamento, y no con todo, en parte nomás, porque en el Antiguo Testamento se habló de Cristo, se habló de aquel que iba a venir, y sin embargo no quisieron escuchar. Entonces, hermanos, estaban acusando a Pablo que él no predicaba de parte de Dios, que enseñaba a los hombres a alejarse de Dios. Todo lo contrario estaban diciendo. Y eso era mentira. Porque en realidad lo que estaba haciendo Pablo era la voluntad de Dios. Entonces, hermanos, ¿para qué cree que Dios te llamó a ti? ¿Usted qué cree? ¿Qué cree que es el Evangelio de Jesucristo? ¿Qué estamos creyendo nosotros, hermanos? Porque Dios nos va a pedir cuenta a todos, no solo al pastor de la iglesia. No, el pastor tiene toda la... No, Señor, claro que no, a todos. Todo lo que tú hables, todo lo que tú digas, todo lo que tú hagas, Dios te va a pedir cuenta. Si eres de bendición para otra persona o si eres de maldición para otra persona. Si eres una persona que predica y defiende la palabra y siembra la palabra y honras a Dios, y a través de tu fruto las personas comen y también pueden alabar a Dios, gloria a Dios. Entonces
Tenemos, hermanos, que nosotros pensar. Yo como siervo de Dios tengo que entregarme como se entregó Pablo a la palabra de Dios, entregado al Espíritu de Dios y predicar y obedecer a Dios. Ser, hermanos, el atalaya de este pueblo y hablarle a usted y a todos los que nos rodean y a todos los que nos escuchan la palabra del Señor. Por más que le guste a quien le guste, por más que quieran venir a decirme, no, esto no es así, va a ser así, voy a predicar lo que el Señor me diga que predique. Voy a hablar lo que el Señor me dice que tenga que decir, porque el Señor habla, ¿sabía usted? ¿Cuánto creen que el Señor habla? El Señor habla todavía en este tiempo. Dios habla y tiene intimidad con sus siervos, con sus hijos. Él todavía tiene intimidad y todavía se manifiesta y todavía se hace ver. ¿O qué cree? ¿Cómo se maneja un siervo de Dios para dirigir una iglesia o para llevar un pueblo, para hablar del Señor? Teniendo intimidad con Él. Porque Él es el quien conoce todas las cosas. Él es quien conoce lo que necesita su pueblo, lo que necesita la iglesia, lo que necesito yo, lo que necesitas tú. Dios es, hermanos, quien sabe todas las cosas y Él es el más interesado a que nosotros pongamos por obra su palabra para salvar nuestras almas. Nuestras almas, hermanos, recuerde, nuestras almas. Por eso, así como se levantan personas, así también van a haber personas que van a recibir la palabra del Señor. No tenga miedo en hablar y en enseñar lo que dice la palabra. No tenga vergüenza, no se asuste. Cuando le toque la oportunidad de hablar, hable. Defienda la palabra del Señor. Abra la Biblia si no se la acuerda. Ahora tiene la tecnología, búsquelo en Google, diga en qué parte de la Biblia dice así, póngalo ahí, léaselo. Y diga, aquí en la Biblia dice esto, mira, no te quiero ofender, pero yo creo en la palabra y si la palabra lo dice, es así. Hable del Señor, porque la verdad, hermano, lo va a hacer libre. La verdad es quien hace libre. No es, hermano, no quiero ofender, no le voy a decir nada, porque por ahí, hermanos, usted sabe que la palabra penetra hasta los huesos, los tuétanos, entra a donde, hermanos, lo más profundo del ser humano. Es la palabra del Señor, no hay otra cosa. Es la palabra de Dios la que penetra, la que empieza, hermanos, a escabullirse allí y empieza a quebrantar los corazones. Es la que empieza, hermanos, a quebrantar el corazón del hombre y de la mujer. Es Él el que empieza, hermanos, a corregir y a poner inquietud en el corazón del hombre, a decirle, no hagas más esto, apártate de esto, esto está mal, como un martillo va golpeando, hasta que aquel que se humille lo recibe. Y también está aquel que se levanta en celo, en ira, en enojo. Está aquel que no quiere recibir, que se resiste a la palabra de Dios y se termina apartando, se termina yendo de la presencia de Dios. ¿Y por qué digo apartando de la presencia de Dios? Porque usted dirá, no, se puede ir a otra iglesia, apartándose de la presencia de Dios. Porque si no recibe la palabra de Dios, por más que se vaya a la congregación que se vaya, hermanos, la palabra de Dios es una sola. No hay 10.000 palabras, no hay 10.000 interpretaciones. La palabra es muy clara. Y si no recibe la palabra del Señor, hermano, por más que se vaya a donde se vaya, se aparta del Señor. Porque a la palabra de Dios, hermanos, nosotros tenemos que cumplirla y obedecerla. Los hombres transversaron la palabra. Los hombres manipularon la palabra de Dios y la enseñaron conforme a su entendimiento, conforme a su voluntad. Pero nosotros no debemos hacer eso. Debemos enseñar lo que está escrito en su palabra y hacer su voluntad, no la nuestra. Entonces, hermanos, recuerde, aquí en este lugar se predica la palabra del Señor. El Señor que está hablando a nuestra vida, que nosotros, hermanos, tenemos que hablar de su palabra, hablar lo que sale de la boca del Señor. Amén. Eso va a ser de gran bendición para nosotros como hijos de Dios y también para la otra persona. No van a poder decir, a mí no me hablaron, no me enseñaron, porque alguien estuvo allí para hablar de la palabra del Señor y de la grandeza de nuestro Dios. Y a su nombre. ¿Quién vive, iglesia? Yo
Me pongo a pensar en los apóstoles que estaban presos, hermanos, y siguieron, los sacó los ángeles y dijo, vayan, sigan predicando. Y se fueron al mismo lugar y seguían enseñando. Qué valiente, amén. Usted dirá, pero si a mí se me presenta un ángel, yo también voy a hacer lo mismo. Gloria a Dios. Para hacer lo mismo hay que estar lleno del Espíritu Santo. Se le presentó el ángel, ¿sabe por qué? Porque ellos eran fieles a Dios. Un ángel se presenta cuando uno es fiel a Dios. Porque uno, hermanos, le honra a Dios con toda su vida. Obviamente los apóstoles no podían abrir la cárcel con su propia fuerza. Por eso se presentó el ángel, para que las puertas se abran. Pero sí podían ellos ir a predicar, seguir anunciando el Evangelio de Jesucristo. Entonces, hermanos, por más que quieran poner bozal, o quieran poner impedimento a la predicación, o quieran poner barrera al Evangelio de Cristo, jamás va a existir eso. El Evangelio de Cristo va a seguir predicado hasta los confines de la tierra, hermanos. Por más que quieran hacer desaparecer el Evangelio, hermanos, de la antigüedad, o por decirlo así, las sendas antiguas, por más que vengan y te digan eso era antes se hablaba así, antes se predicaban así, como me dijeron una vez. Usted me hace acordar mucho a mi padre, que predicaba como usted antes, allá cuando eran jovencitos mis padres, que ya no existen más. Como que el Evangelio cambió, hermanos. Como que la palabra de Dios cambió. Como que algo cambió. Obviamente para muchos cambió la palabra, pero para el que está en el Espíritu sigue siendo la misma. Ayer y hoy por todos los siglos. Sigue siendo la misma. ¿Quién los guía a nosotros? ¿Quién es? El Espíritu de Dios, que nos conduce a toda justicia y toda verdad. Él es, hermanos, quien nos da la victoria aquí en la tierra. Él nos guía. Si lo buscamos, lo vamos a encontrar. El Evangelio no ha cambiado. El hombre ha cambiado. El ser humano lo ha corrompido. Lo ha llevado, hermanos, porque dejó entrar al hombre de maldad, al falso profeta. Y dejaron entrar, hermanos, cosas terribles dentro de las iglesias. Pero Dios sigue siendo el mismo. Mucha gente ha padecido y ha muerto por la palabra de Dios. Mucha gente ha entregado su vida y derramado su sangre por predicar la verdad. Mucha gente, hermano, entregó su propia vida por este mensaje y por esta palabra. Cada vez que usted va a predicar, acuérdese de Pedro, que lo mataron cabeza abajo. Acuérdese de Juan. Acuérdese de Pablo, que lo decapitaron. Acuérdese de Jacobo, que lo mataron a espada. Acuérdese de los mártires que predicaron y fueron comidos por los leones, prendidos a fuego. Acuérdese de que hubo hombres y mujeres muertos por defender el Evangelio de Cristo. Y tome fuerza y dígale: yo no puedo ser un cobarde, yo también quiero quedar en la historia, en los libros de mi Señor, que hice algo agradable a sus ojos. Sea valiente, rechace el pecado, rechace la idolatría. Dígale que no, por más que se enojen con ustedes, sus seres queridos. Dígale: yo le adoro a Cristo, yo le adoro a mi Dios. Párese firme como esos tres jóvenes que se pararon y le dijeron: rey, no hace falta que te contestemos sobre este asunto. Tú sabes que no lo vamos a hacer, porque solo a Dios le adoramos. Cuando todos estaban arrodillados, temblando allí, creyentes, hombres que le alababan a Dios, estaban arrodillando y temblando delante de Nabucodonosor. Pero estos tres jovencitos no le tembló en pulso a decirle: no lo vamos a hacer. Prendan 7 veces más caliente en ese horno, y no lo vamos a hacer, por más que lo calienten 14 veces más. Así, eso quiere Dios de nosotros, hermanos. Eso quiere Dios de su pueblo. Dios quiere hombres y mujeres valientes, que no tiemblan, que no tienen miedo, que no tienen miedo a obedecer la palabra del Señor, que corren para hacer la voluntad de Dios. No lo detiene el frío, no lo detiene la lluvia, no lo detiene la enfermedad, no lo detiene la miseria, no lo detiene el hambre, no lo detiene nadie. Él le alaba a Dios porque le alaba y porque lo ama. ¿Cuánto dicen gloria a Dios?
Hermanos, al siervo de Dios no lo detiene nadie. No lo detiene la enfermedad, el problema, la dificultad. Él sigue alabando a Dios en todo momento y haciendo lo que tiene que hacer, que es predicar la palabra, que es llevar el mensaje de salvación a la humanidad que no lo conoce. Y si tiene que hablarle a aquella persona que es cristiano, que alguna vez caminó el camino de Dios, se lo va a decir: hijo, estás caminando mal, no lo haga, eso es pecado delante de Dios. Pero qué cargoso que es este hombre, pero qué cargoso, que ya no la quiero escuchar más. Siempre que me ve, o siempre que me visito, siempre que va a mi casa me habla de esto. No tiene otra cosa para hablar. Y no hay otra cosa para hablar. Lamentablemente no. Lo que hay para hablar es esto: la comida, la palabra de Dios. Lo más importante, lo más valioso. Podemos hablar de política, de fútbol, de trabajo, y a quién, hermanos, eso no edifica. Lo que edifica es la palabra de Dios. Si la ponemos por obra, va a llevar nuestra vida a la salvación. Dele fuerte palmas a Cristo, gloria a Dios y a su nombre. ¿Quién vive? Gloria a Dios. Dios bendiga a los que están a través de las redes sociales. Vamos a despedirnos en esta noche. Que Dios los bendiga. Vamos a orar a Dios en esta hora.